de la recombinación de un par hueco, de un par electrón hueco, aunque hasta ahora, digamos, esta luminiscencia intrínseca de estos materiales se ha visto a bajas temperaturas. Sin embargo, nosotros hemos visto que a temperatura ambiente tenemos esta luminiscencia. Y pues lo que se propone es que a partir de esta luminiscencia hay una transferencia de energía no radiactiva entre el estado excitado, el MST, oxígeno titanio, y los lantánidos trivalentes, que en este caso, como les comento, es el ion iterio al que estamos utilizando para la emisión en el infrarrojo. Entonces, ya en el grupo se ha investigado, digamos, investigó lo que fue la respuesta luminiscente del titanato de estroncio dopado con iterbio, y se observó un mecanismo operativo de proceso descendente de fotones, el cual se atribuye, como les comento, a una transferencia de energía entre el estado de transferencia de carga, el MST, de la matriz al ion iterio. Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos en el grupo es, bueno, ¿esta característica se ve para otros titanatos? O sea, ¿se observa este proceso en otros titanatos? Para ello, entonces, propusimos dopar al titanato de calcio con iterbio, al titanato de sodio bismuto y al óxido de titanio. Entonces, ¿qué esperábamos? Pues que tuviéramos una respuesta similar, digamos, de la que se obtuvo para el titanato de estroncio en estos otros titanatos. Entonces, bueno, ¿cómo sintetizamos estos titanatos? La técnica que nosotros utilizamos se llama, es mejor conocida como Pechini o de complejo polimérico. Es una técnica relativamente sencilla donde requerimos básicamente, por ejemplo, en este caso, carbonato de calcio, nitrato de estroncio, generalmente usamos nitratos, y se requiere pues ácido cítrico, etilenglicol y etanol o agua desionizada. Los precursores se disuelven ya sea en el etanol o en el agua, todos los precursores, y esta solución se lleva más o menos a calentamiento a 70 grados centígrados, donde se empieza a formar una resina. Esta resina posteriormente es precalcinada a 350 grados y ya obtenemos lo que es pues un polvo. Este polvo es triturado y posteriormente ya calcinado a diferentes temperaturas, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, lo que hicimos fue calcinar a 800 y a 1000 grados. Y estas temperaturas se eligieron, bueno, la ventaja, digamos, de esta técnica es que podemos obtener ya las fases, pues a temperaturas no tan altas, ¿no? Podemos tener 700 grados, digamos 600 grados, pero a veces obtenemos, digamos, fases secundarias. Entonces, nosotros probamos con dos temperaturas, con 800 y 1000 grados, y ya les muestro lo que obtuvimos de estos distintos titanatos. Bueno, aquí les muestro un poco sobre la morfología. Este es el óxido de titanio, con iterbio, el titanato de calcio y el titanato de sodio bismuto a 800 y a 1000 grados. Como pueden ver, a 800 pues obtenemos partículas más o menos de formas regulares y tamaños aproximadamente menores a los 100 nanómetros. Sin embargo, para el de sodio bismuto sí tenemos ya partículas ya con formas irregulares y tamaños mayores, ¿no? Esta de aquí es de 100 nanómetros. Cuando aumentamos la temperatura vemos que el tamaño de partícula o de grano crece, se puede ver claramente. Y también para este caso, pues seguimos manteniendo lo que son partículas irregulares, pero también con tamaños más grandes. Como les comentaba, los resultados de rayos X, nosotros probamos con dos temperaturas, con 800 y 1000 grados, y a 800, para lo que es el titanato de sodio bismuto, obtuvimos lo que corresponde a la fase, en este caso es monoclínica. El titanato de estroncio es una fase cúbica y corresponde a la fase del compuesto, no tenemos ninguna fase secundaria. Sin embargo, para el titanato de calcio y para el óxido de titanio, obtuvimos como fase secundaria, por ejemplo, aquí al rutilo, en más o menos del 5%, y para el óxido de titanio tuvimos una mezcla de fases, de anatasa y de rutilo, principalmente anatasa.
Y cuando aumentamos la temperatura vimos pues dos cosas. Por ejemplo, para el sodio bismuto se mantiene la fase, para el titanato de estroncio también. Sin embargo, para el titanato de calcio, bueno, seguimos teniendo rutilo, y para el óxido de titanio, en vez de anatasa obtuvimos rutilo. Ajá, entonces, y además con el aumento de la temperatura se favorece la formación de esta otra fase donde ya el iterbio ya no entra como dopante, sino empieza a formar esta fase secundaria. Hicimos estudios de refinamiento Rippel para conocer lo que es el tamaño de cristal, los parámetros de red, así como la concentración de cada una de las fases que tenemos en las muestras. Por ejemplo, aquí, como les decía, para el óxido de titanio tenemos anatasa 96% y rutilo 4%, y cuando aumentamos a 1000, tenemos rutilo en 95% y esta otra fase secundaria. Para el titanato de calcio tenemos 97,2 de titanato de calcio y 2,8 de rutilo, y para las otras dos no tenemos fases secundarias. Aquí les muestro unos espectros de absorción de todas las muestras. Sobre todo nos quedamos con las muestras tratadas a 1000 grados porque obtuvimos mejores características luminiscentes. Entonces, aquí les muestro las de 1000. Es básicamente, los resultados son muy parecidos, en donde estos son los espectros de absorción de todas las muestras, de todos los titanatos, y como pueden ver hay una banda bastante amplia de 200 a 400 nanómetros más o menos, que esta está asociada a la transición fundamental. Ajá, esta es la asociada a la transferencia de carga ligante metal que les mencionaba, oxígeno titanio. Si hacemos un zoom en esta región entre 800 y 1000 y 1200 más o menos, podemos ver lo que son los picos de absorción asociados al ion iterbio. Si hacemos un zoom en esta región, más o menos entre 400 y 500, podemos ver que hay como unas estos de aquí, como estas colas que se amplían, las cuales hemos visto que están asociadas principalmente a defectos inducidos por la incorporación del iterbio. Bueno, y voy a pasar a los resultados de luminiscencia. Estos son los espectros de excitación de todos los titanatos. Como pueden ver, sí hay variaciones entre ellos. O sea, una de las cosas que vimos es que así sean todos titanatos, sus características sí varían. Entre ellas, por ejemplo, como pueden ver aquí el espectro de excitación, este es el rojito es de sodio bismuto, este es el de estroncio, el verde es del óxido de titanio, y este que es, digamos, el que más sale bastante distinto es el del titanato de calcio. El titanato de calcio tiene dos bandas, digamos esta que está en 330 y esta en 413 nanómetros. Entonces, pues aquí hay un, digamos, un corrimiento de esta banda. Generalmente, el titanato de calcio hemos visto que es predominante la banda de excitación en 330 nanómetros. Estos son los espectros de emisión, y como pueden ver, digamos, el espectro más intenso es el de sodio bismuto. Estos todos están multiplicados por 3, digamos, el rosita, pero que es excitado con 330. El verde, que es óxido de titanio, y el negro, que es óxido de estroncio, esos están multiplicados por 3 porque su intensidad de emisión es muy baja. Entonces, pues una de las cosas que vimos es que la intensidad entre ellos, a pesar de ser titanatos, varía completamente, y depende de la matriz huésped, ¿no? Al hacer una comparación entre 800 y 1000 grados, claramente, como les comentaba, a 1000 grados tenemos mejores características luminiscentes, ya que al aumentar la temperatura, pues vamos eliminando defectos en el material, ¿no? O sea, al aumentar la temperatura, lo cual pues evita que haya este cuencheo por concentración, por defectos, digamos, o sea, de lo que puede haber en la superficie de las partículas. Entonces, entre 800 y 1000 tenemos mejores resultados a 1000 grados, y como pueden ver, la respuesta de cada una de las matrices es diferente. Bueno, ahora, una de las preguntas que nos hacíamos es, ¿cómo puede haber una transferencia muy eficiente
entre esta transición fundamental y el iterbio, si la energía es muy, es bastante, digamos, hay una diferencia muy grande de energía. Ajá. Entonces, para ello, nosotros propusimos, bueno, medimos lo que es hicimos un empate entre el espectro de absorción de las muestras. Como pueden ver, esto que está aquí en rojito, a su derecha, es la parte de absorción del iterbio, ¿no? O sea, este es un espectro de absorción. Y esta que está en negro es un espectro de emisión. Aquí, nada más para poner un ejemplo, pusimos lo que es el titanato de calcio. Y como pueden ver, hay un traslape, digamos, entre la absorción del iterbio y entre esta emisión. Pues lo que nos dimos cuenta nosotros es que estos materiales tienen justamente esta emisión en esta región que está entre 700 y más o menos toda esta, ¿no? Esta que ven, esta es la de la pura matriz, ajá, sin el iterbio. No, como que se apaga, miren. Ajá, y esta es la del titanato de calcio y esta es la del sodio bismuto. Ajá, esta es de la matriz pura, ambas es de la matriz pura. Entonces vimos que tienen una emisión intrínseca por sí las matrices, y esta energía pues básicamente ya se traslapa con la del iterbio, ¿no? Entonces eso nos daría una respuesta, digamos, a por qué es tan eficiente, digamos, esa transferencia de energía. Entonces tenemos además otros factores, ¿no? Vimos, por ejemplo, esta es una muestra de titanato de calcio y variamos la cantidad de calcio y aquí no sé si pueden ver en la punteada, esta bandita en 330 como que se reduce, ajá, y en estas otras es más nítida. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el titanato de calcio, vimos que estas intensidades tienen que ver un poquito con los defectos que podría tener el material. O sea, pueden ser vacancias de oxígeno. Ahí sí necesitamos un poco más de estudio para saber exactamente qué tipo de defectos son los que estarían, digamos, los que nos estarían dando, digamos, esa proporción o esa diferencia entre las intensidades relativas para excitar este material. Pero entonces, o sea, hasta ahora lo que vemos es que los defectos juegan un papel importante en la activación de la luminiscencia del iterbio. Para este caso, pues, es muy bueno que tengamos una excitación aquí porque, pues, es menos energético, ¿no? Y bueno, nosotros propusimos, digamos, de manera muy esquemática, nada más como para entender un poquito lo que les decía, cómo es que con estos titanatos tenemos una muy buena eficiencia, digamos, o en la emisión del iterbio, pese a las diferencias de energía que hay entre estos y esta transición fundamental. Bueno, pues justamente en estos esquemas, este es uno de sodio bismuto y este uno de titanato de calcio, proponemos que pues justamente se están generando estos niveles interbanda por donde migra la energía y posteriormente recibida hacia el ion iterbio. Entonces eso haría que fuera más eficiente o eficiente, digamos, esta transferencia de energía de la matriz al ion iterbio. Esa sería como una de las explicaciones que hemos dado. ¿Qué nos preguntamos? ¿De qué depende, no? O sea, estos titanatos ya vimos que su respuesta es distinta. O sea, no por ser titanatos, todos ellos tienen una respuesta similar. Vimos que además es importante que haya una emisión, digamos, de la matriz aquí en esta región, porque esa es la que va a ser absorbida por el ion iterbio. Y entonces, una de las propuestas que teníamos es que, pues, dentro de los mismos titanatos, hay una clasificación de aquellos que tienen, digamos, sus características estructurales, digamos, son similares, en las que los iones están más juntos entre ellos, y hay otros en los que no tanto, ¿no? O sea, están más separados los iones. Entre esa clasificación,
bueno, antes de que me siga, aquí ponemos todos los espectros de excitación de todos los titanatos y el espectro de emisión y hacemos una comparación con el espectro solar. Todos los resultados de estos materiales que les mostré los pueden ver en este artículo, pueden ver a más detalle, digamos, los resultados. Y como les decía, nos preguntábamos, entonces, dentro de estos titanatos, ¿cuáles tienen características similares? Y nos dimos cuenta de eso, que decidimos elegir dos que tienen esas propiedades similares, y son el titanato de lantano, que es y un diortofosfato de bario. Entonces, como les decía, dentro de los titanatos, estos que elegimos anteriormente, el titanato de estroncio y de calcio, se encuentran, digamos, en una escala de aquellos en los que su estructura cristalina, los iones se encuentran más juntos entre ellos. Y entonces queríamos ver si estos dos son similares, digamos, deberían de tener comportamientos similares dentro de los mismos titanatos. Bueno, pues hicimos un estudio de estos materiales. Primero obtuvimos lo que son los patrones de difracción. En este caso, ambos materiales son monoclínicos, entonces, y los tratamos, fue tratado a 1000 grados por 2 horas, por 1 hora, perdón, a 1000 grados por 1 hora y obtuvimos la fase sin problemas. Sin embargo, este otro sí fue muy difícil de obtener. Se utilizaron 10 horas a 1050 grados centígrados para obtener este material. Entonces, este sí fue muy complicado de obtenerlo y además nos presentamos fases secundarias, 2 fases secundarias. El hecho de que tengamos fases secundarias, pues nos afecta un poco porque el iterio, por ejemplo, en vez de entrar de manera sustitucional ya sea en el lantano, se va a formar una nueva fase y pues cambian ya sus propiedades, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, al final fue sintetizado, pero con 2 fases secundarias. Entonces, bueno, todos los que son del titanato de lantano se hizo una variación de iterbio. En todos tuvimos lo que es la estructura cristalina del titanato de lantano, pero observamos un corrimiento aquí del pico, de uno de los picos principales, el que está aquí entre 29.5 y 30.5, y vimos que hay un corrimiento hacia ángulos mayores. Eso nos está indicando que básicamente hay una reducción en la celda cristalina. Y eso es pues bastante razonable, ya que el ion iterbio tiene un radio iónico de 0.985 menor al del lantano, que es de 1.16. Y lo que se supone es que el ion iterbio está entrando de manera sustitucional al lantano. En el caso del diortofosfato de bario, hicimos igual el refinamiento, sin embargo, como les digo, obtuvimos fases secundarias. Pues es más complicado, digamos, obtener un comportamiento, digamos, de los parámetros de red. No había un comportamiento, digamos, que nosotros digamos, aumenta el parámetro de red, era todo muy variado. Pero en el titanato de lantano sí observamos que se reducen los parámetros de red, como les decía, hay una contracción de la celda, se reduce también el tamaño de cristal, por ende, los parámetros de red, el ángulo y el volumen de la celda. Ajá. Estas son 2 figuras representativas del refinamiento, en el que se ve pues un buen ajuste. El ajuste con este RWP, si es menor a 10%, nos indica que tenemos un buen ajuste entre lo teórico y lo calculado. Nada más es como para mostrar ahí el refinamiento de los espectros. También obtuvimos lo que son los espectros de absorción. Y muy similar en las otras muestras, pues vemos esta banda ancha, que nuevamente está asociada a la transición fundamental. Si hacemos un zoom igual en esta región, podemos ver los picos de absorción asociados al iterbio. Y al igual que en el otro, pues esta banda está asociada a la transferencia de carga ligante metal, oxígeno, titanio. Sin embargo, aquí en sí podemos ver que con la incorporación del iterbio se reduce esta banda de aquí. Todavía no sabemos qué tipos de defectos son, pero sí vimos que al incrementar la cantidad de iterbio se va eliminando. Bueno, de estos, ¿qué obtuvimos? Igual los espectros de excitación,
como pueden ver, aquí está todos los de lantano y aquí están los espectros de emisión. Obtuvimos un máximo, el más eficiente, la concentración más eficiente para esta muestra, y de ahí en adelante pues vemos lo que es de nuevo el apagamiento de la luminiscencia por la concentración. Para el diortofosfato de bario también obtenemos un óptimo y posteriormente empezamos a ver la bajada de la emisión. En este caso, pues vamos, lo que decidimos es ver, bueno, tenemos también esta emisión intrínseca de la matriz. También en el titanato de lantano, como pueden ver, esta es va de 700 toda esta, de la que no está dopada, y en el diortofosfato también. Entonces, es una característica que ya vimos en todos los titanatos. Sin embargo, al comparar las emisiones entre ellos, por ejemplo, esta es la del titanato de lantano y esta está multiplicada por 8, la del diortofosfato. Es mucho menor. Sin embargo, se supone que estos titanatos tenían características similares, digamos, en lo que es como les decía, la parte de la estructura, y se comportan completamente diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros? Pues nosotros decidimos excitar al material en esta longitud de onda, que es más que nada como pegarle aquí ya un poco a los defectos de la cola, y vimos que, por ejemplo, este es el titanato de lantano, y conforme vamos aumentando la concentración de iterbio, esta banda se va reduciendo y va aumentando esta otra, que es la correspondiente al iterbio. En el diortofosfato vimos que básicamente pues hay una reducción pero muy mínima, y el iterbio apenas se alcanza pues ahí con muchas ganas a ver la señal del iterbio, ¿no? Entonces, al igual que en los otros materiales, bueno, esto nos ayudó un poco a ver que había transferencia a esta parte, nos ayudó a ver que había transferencia de energía, y para ello decidimos obtener los tiempos de decaimiento monitoreando cerca de 800 grados, ya que el equipo no nos da para ver más. Utilizamos 775 grados y monitoreamos los tiempos de decaimiento. Vimos que conforme aumentamos el iterbio para el titanato de lantano hay un tiempo más rápido, se hace más rápido, y para el diortofosfato de bario pues se ve como que todos tienen más o menos un valor similar. Entonces eso nos da un indicador de que esa banda sí le está transfiriendo de manera eficiente al ion iterbio. Al hacer al obtener los tiempos de decaimiento, hicimos nada más una medición teórica de cuáles serían las deficiencias a partir de esos tiempos, y pues nos dice que justamente la muestra más óptima pues sería del 79%, ¿no? Y para el diortofosfato nos da porcentajes de 21 o 34%, que es muy bajo, pero es congruente con lo que hemos obtenido pues de manera directa con los espectros de emisión. Entonces, hasta ahora, pues, esos son los materiales que nosotros hemos estudiado. Al igual que el otro, pues vemos que tenemos esta transformación de fotones que nos sirve donde la respuesta espectral de la celda pues es mejor, que este sería el espectro de emisión de nuestro material, y el espectro de absorción. También los resultados de ese trabajo ya los tenemos publicados, lo pueden ver aquí, los detalles del trabajo. Y hasta ahora hemos llegado a esta conclusión sobre los titanatos, y es que para que exista esta transferencia de energía, pues vemos que hay una emisión intrínseca de la matriz, ¿no? Que en cierta forma, pues, una emisión intrínseca que además esta emisión que está en 700, 800 está ayudando a esa transferencia de energía del iterbio. Entonces, bueno, pues hasta ahora que hemos obtenido, una es que hemos podido obtener los materiales mediante la síntesis de complejo polimérico con las estructuras cristalinas deseadas. Hemos visto también que el espectro de excitación y absorción están dominados por la presencia del estado del MST oxígeno titanio, excepto para el calcio, donde el
donde vieron que la más intensa es de 416. Vimos además que el proceso de transferencia de energía entre la LMCT y oxígeno habitado y el estado excitado del iterbio puede estar mediado por defectos intrínsecos. ¿Qué tipo de defectos intrínsecos? No sabemos bien, o sea, sí necesitamos ahí más estudios para saber qué tipo de defectos son, si son vacancias de oxígeno. Y pues también vimos que la intensidad de la emisión depende de la matriz. Entonces, hasta ahora el comportamiento, hemos visto que el comportamiento de los titanatos es diferente, así sean todos titanatos, y pues es lo que tenemos hasta ahora. Yo les agradezco mucho por su atención y también quiero agradecer pues al doctor Rigoberto, al doctor Federico, a Germán López, al doctor Ciro, a Omar y a Netalí por la obtención de las imágenes de STEM. Y pues a modo de comercial, les dejo aquí el contacto del doctor Federico y el mío. Si alguno de ustedes está interesado en hacer una estancia postdoctoral con él o mediante una beca con así, pues estos son más o menos unos de los temas que estamos trabajando allá en la UAM Iztapalapa. Y pues les agradezco mucho. ¿Alguna pregunta? No sé cómo proceden primero los presenciales y... Sí, tienes el teléfono de... Tú contestas aquí igual que ahorita. Ok. Muchas felicidades por tu presentación, Gisela. Yo nada más tengo una duda. Entonces, en las conclusiones, los defectos que se obtienen en tu material matriz son benéficos para poder obtener la excitación del iterbio. Así es. Así es, porque los defectos, que todavía no sabemos qué clase de defectos son, estamos proponiendo, o sea, que nos están generando estos, en este esquemita que les puse aquí. Sí, ahí no lo no se ve. veo. No sé. Nos generan niveles interbanda. Ajá. Por donde en este esquema nos están generando estos niveles interbanda que pues básicamente se están usando como mediadores para transferir la energía desde esto que es muy, muy grande a esto que es más pequeña, ¿no? Entonces, sí nos sirven. Y, por ejemplo, igual aquí vimos en el titanato de calcio que efectivamente los defectos, pues, tienen un efecto en la intensidad de la banda, porque aquí casi se anula y aquí sí la podemos ver. Ok, y de ahí deriva mi otra pregunta, porque cuando mencionaste de los tratamientos térmicos, dijiste que aquellos que están tratados con 1000 grados centígrados eran mejores porque estaban evitando que se obtuvieran defectos. Pero es que... Entonces, a menor cantidad de defectos a 1000 grados, entonces, si se obtienen menor cantidad de defectos, yo sé que aún no están bien identificados, pero ¿no crees que a lo mejor esa suposición de a lo mejor los 800 a los 1000 grados puede ser por otra cosa de los defectos, a lo mejor por la morfología? Porque lo que sí vi es que cambia mucho tu morfología de 800 a 1000, tan solo en el tamaño de grano. Entonces, no sé si a lo mejor puede ir por otra vía que no sean los defectos y sea más por la morfología que aumenta mucho el tamaño de grano, no lo sé. Ajá, es que estos de aquí, si se fijan, estos de 800, miren, 800 la punteada y 800 la que es sólida. Estos están tratadas a la misma temperatura. Lo único que hicimos fue cambiar la composición, digamos, en este caso es 96-25 y 96-35 y 96-25. Hicimos una variación en la composición, o sea, en la cantidad de calcio que estábamos integrando al material. La temperatura a la cual fueron tratados es la misma. Entonces es digamos, la roja punteada, con la roja sólida. Esta es la roja punteada y esta es la roja sólida. Sí, ese pico
que presenta la roja sólida es el que ustedes están atribuyendo a los defectos? Es que este es distinto. O sea, este no sabemos qué tipo de defectos son. Ajá, sí, sí, porque intencionalmente quitamos, digamos, Sí. cantidad de calcio, intencionalmente. O sea, desde la síntesis. La temperatura es la misma. Entonces, lo único que hicimos fue quitar, digamos, calcio y ver qué sucedía con el espectro de excitación. Y ahí me perdí un poquito cuál era cuál. Entonces, cuando quitaron calcio, ¿es la roja sólida? Es la de, mira, la de 9625 es la punteada, la punteada. La punteada es la de 9625. ¿Qué fue cuando quitaron? Ajá. Y la otra es 9635. ¿Qué no se alcanza a ver qué sigue? Sí, no sé. 96. Bueno, o sea, en las punteadas es donde quitamos calcio. En las punteadas. Ajá. Y en las punteadas es donde se reduce esta bandita. ¿Ah? Pues hay un efecto, pero ¿no? sí, o sea, es que es difícil, o sea, es difícil Sí. porque también, la verdad, hicimos tratamientos con atmósfera oxidante y reductora, pero sus efectos no ves, es casi nulo. O sea, ya esas temperaturas, como que ya es muy estable el material. Entonces, pues te digo, o sea, nosotros vimos este cambio, pero es muy ligerito. Sí, lo hicimos con ese fin de quitar calcios y ver qué sucedía, ¿no? Sí estamos viendo un efecto, sí también lo estamos viendo, muy ligerito, pero bueno, o sea, con eso solo estamos tratando, digamos, de explicar que sí, efectivamente tiene un efecto aquí, pero si te fijas, esto es desde la síntesis. Mientras que cuando aumentamos la temperatura, que lo que decía que se reducen defectos, son más efectos, digamos, como en la frontera, digamos, sobre todo. Mientras que aquí, pues, son más de que estamos quitando átomos. Entonces, a eso me refería cuando, al aumentar la temperatura del tratamiento térmico, reducimos eso, que es lo que nos puede dar, lo que nos da mejores resultados en la intensidad. Si se fijan, conforme aumentamos siempre la temperatura, de hecho, también muchas veces nos deshacemos de las fases secundarias al aumentar la temperatura. Entonces, y tenemos principalmente la fase que es la de nuestro interés. Pero esto es más desde la estructura, o sea, esto fue más desde la síntesis. Ok. Entonces, necesitan saber ahora cuáles son los efectos que son benéficos para la transferencia. Con los tratamientos que te comento de las atmósferas, vemos que es importante hacerlos, pero desde la síntesis, porque ya cuando el material está sintetizado, ya es muy difícil sacarlo, ya está como estable, entonces es muy difícil sacarlo de su punto de estabilidad. Entonces, ya por más que hacíamos con la atmósfera reductora y la oxidante, no veíamos efectos. Y no veíamos cambios. Ok, vale, gracias. Y por último, en los tiempos de decaimiento mencionabas unas eficiencias. ¿Son eficiencias de qué? ¿De transferencia? Sí, no, del material. ¿De qué? Pues sí, de la conversión de fotones del material. O sea, qué tan eficiente es, sería como lo equivalente a lo que ustedes miden aquí con la eficiencia cuántica. Ajá. Pero con nosotros no, la verdad es que es complicado, ¿no? Medir las eficiencias cuánticas, porque en este caso excitamos en una región y obtenemos la emisión en el IR. Entonces, allá también hay una esfera integradora, pero el problema es que nosotros nos ha costado porque no tenemos las lentes estas que te reducen la densidad de fotones. Entonces no hemos podido obtenerlo de manera experimental. Entonces, lo que hicimos fue nada más obtenerlo de manera teórica, a partir de los ¿Y con qué lo miden? O sea, ¿con qué principio miden a partir de tiempos de decaimiento de eficiencia? Pues es que, a ver, déjame. O sea, si digo si hay alguna fórmula o algo así, es que yo nunca la había visto.
Y es uno menos la eficiencia perdón, menos el tiempo de la no dopada entre la dopada. Ese da la eficiencia del material. Ok. Va que va. Sí, porque nunca lo había visto, entonces ahorita que lo dije, Sí. está interesante, tal vez para nosotros que podemos medir aquí eficiencia cuántica, sí, para compararlo. Son similares ya. Bueno, a mí me tocó, por ejemplo, en alguna ocasión con los de óxido de aluminio dopados con europio, hicimos el teórico y el experimental y sí eran muy parecidos. Pero bueno, esta es una aproximación, ¿no? O sea, tampoco sí, es como, sí. como que algo totalmente cierto, pues sí sería bueno medir experimental, pero nosotros por ese aspecto es que no hemos podido medir. Ok, vale. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta de aquí de los asistentes que tenemos en línea? ¿No? ¿Tú, Julio? Aquí. Hola, buenas tardes y gracias por la presentación. Bueno, a mí me surgieron algunas inquietudes durante la misma. Bueno, primero, dentro de las definiciones que nos mostrabas en las primeras diapositivas, hablabas de diferentes definiciones, desde lo que va haciendo corrimiento, conversión descendente, ascendente. Sí. Entonces me surge a mí la inquietud. Lo que ustedes quieren hacer es trabajar con los fotones que tengo en la región infrarroja y que estos básicamente se desplacen hacia la región visible ultravioleta. Lo que me surge aquí la duda, ¿a ustedes les conviene más trabajar con lo que llaman corrimiento o con la conversión? No, pero es al revés, justamente. O sea, Sí. estamos tratando de justo Ajá. y el material y emite aquí, en el IR. Sí. Ajá. Entonces ahí de lo que comento, cuando dices corrimiento quiero entender que nada más se está desplazando, se está moviendo, pero entonces cuando hablo con la conversión, ahí ¿qué es lo que sería más conveniente para el proceso? O sea, ¿cuál de estos mecanismos te hace más eficiente? Ajá. Sí. Exactamente. Sí, pero efectivamente, ¿cómo controlas qué proceso se da en el material? Es difícil. Ajá. O sea, efectivamente uno quisiera, por ejemplo, obtener esto, ¿no? Hasta la conversión, porque es lo que te daría más eficiencia, pero no puedes controlarlo. O sea, de hecho, muchas investigaciones tratan de hacer eso, ¿no? O sea, porque tienes eficiencias muy buenas, pero es difícil lograrlo. Entonces, en nuestro caso, sí, no tenemos Ok, conversión. entonces sería más conveniente trabajar con las Sí. conversiones, pero de manera experimental, ¿yo podría tener los dos procesos de manera simultánea? Y si es así, ¿cómo podría diferenciar en qué parte interviene la conversión y qué momento sería por corrimiento? Pues es que en conversión, sí bueno, o sea, se puede proponer de manera experimental, sí, porque debes de tener, por ejemplo, si queremos que sea, se llama como cortado de fotones, tendría que tener el doble de energía, ¿no? O sea, por ejemplo, que emita en 500 y justo aquí en 1000, ¿no? Entonces eso, entonces propondrías algo más o menos que tuviera una emisión más o menos por 500 y que te dé esa transferencia de energía. Entonces, experimentalmente eso es lo que podrías hacer. Pero no, y al hacer la eficiencia, te tendría que dar más del 100%, ¿no? Sí, más del 100%, ¿verdad? Al obtener la eficiencia cuántica, por ejemplo. Esa sería una forma de esa. Ok, otra cosa que estaba dando vueltas, cuando tú hablas de tu proceso de síntesis, hablas de un complejo polimérico.
a partir de lo que es tus precursores, pero me falta la cabeza cuando dices voy a trabajar con temperaturas de calcinación que van de los 800 a los 1 hora. Quiero entender que con estas temperaturas de calcinación lo que estoy haciendo es que los vienen acompañando los precursores se están perdiendo, entonces ahí ya pierdo lo del complejo, o no me queda claro que No, es que esa lo que parte. pasa es que aquí más o menos a 90 grados, Ajá. ahí es donde estás formando como esas cadenas. Lo que eso, bueno, se produce principalmente por la incorporación del etilenglicol y el ácido cítrico. Pero esta resina la obtienes a bajas temperaturas. O sea, este es como si fuera, hagan en cuenta, como caramelo. Y cuando tú calcinas a 350 ya perdiste, o sea, ya empiezas pues sí, eliminas todo esto del el etilenglicol, ajá, el ácido cítrico, y ya empiezas a tener lo que es tu material, o sea, tu compuesto. Entonces aquí ya no tienes resina, después de los 350 ya tienes un polvo, pero tiene mucho carbón todavía. Entonces ahí es donde ya haces un tratamiento térmico que tú ya lo puedes variar de 600 grados, 700 grados, 800, dependiendo pues a qué temperatura obtengas la fase que tú deseas obtener. Entonces ahí ya haces pues tú haces una variación de temperaturas. Ok, entonces, retomando un poco lo que decía Alberto hace un momento, cuando yo tengo una mayor temperatura, estarías propiciando una menor cantidad de defectos y a la vez eso nos está ayudando a tener una mejor característica luminiscente. Sí. Que de hecho en algunos materiales, por ejemplo a 700 todavía tienes un poco de carbón. Eso es lo que se ha visto. Posiblemente también los defectos que mencionabas, sería eso, que tengo contaminantes o átomos de carbón presentes. Sí puede ser. Es una técnica que, por ejemplo, que sí hemos visto que como que tiende a tener más, ¿cómo se dice? Ajá, sí. Si residuos, por ejemplo, como les decía, a 700 grados, todavía llegas a tener en algunos materiales algo de carbón. Entonces, tienes que aumentar la temperatura. Entonces, sí es una técnica donde sí tienes todavía como bastantes residuos a bajas temperaturas, sobre todo. Y manejando otras temperaturas, por ejemplo, 900, 1100, ¿qué esperaríamos y cuál sería la temperatura máxima que podríamos estar trabajando? Pues, por un lado, esperas, siempre hasta ahora hemos visto que aumenta la luminiscencia. O sea, hasta ahora hemos visto que conforme vas aumentando la luminiscencia 1100, 1200, aumenta la intensidad, sigue aumentando la intensidad. ¿Qué esperas también? Que te deshagas de las fases secundarias. Eso también lo hemos visto, que hemos llegado hasta 1300 grados. Y eso porque la mufla que tenemos solo llega hasta 1300, ¿no? Pues si tú tuvieras una mufla a 1600, pues le das a 1600 para ver cómo cambian tus propiedades. Pero hasta ahora, hemos llegado hasta 1300, hemos visto que mejora la intensidad. Hasta ahora siempre ha aumentado y nos deshacemos de las fases secundarias. Pero ya tenemos solo la fase pura, la que deseamos. Ok. Bueno, por mi parte es todo, te agradezco mucho. Gracias a ti. Oh, gracias, Julio, por tu pregunta. Bueno, no sé, a mí no me han salido preguntas aquí. Yo también tengo una. Ok, está. Está muy interesante, Isela. Ya las preguntas que han hecho tanto Julio como Luis mencionaron las cosas que más me llamaban la atención, pero uno de los asuntos que me da como que duda es cómo tecnológicamente se integrarían estos materiales en la estructura de una celda solar convencional. Bueno, en una celda solar, ¿en qué parte estarían?
no son no son los que propiamente convierten en energía eléctrica, ¿no? ¿En dónde estarían situados, no? Pues, bueno, una propuesta, porque estos son polvos, es primero integrar estos polvos ya sea en alguna película polimérica, por ejemplo, y ya en esta película, ponerla sobre la celda tal cual. Ujú. O sea, como, sí, o sea, arriba tal cual de la celda, sin modificar nada de la estructura. Y dentro de esto, ¿qué características ópticas tienen, no? ¿Son blancos, son transparentes? Transparentes, Son transparentes. sí. Y Ok. pues esa es la tarea siguiente, ¿no? O sea, integrar todos estos materiales ya en algún material polimérico. Ujú. Ok. Bueno, es todo. Gracias. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta referente al método de síntesis. Ahorita como lo estuviste explicando, yo me lo imaginé así como que lo que es el ácido cítrico y etilenglicol funcionan como un molde, ¿no? Para irle dando de cierta manera como que espacio a los iones y a todo lo que tienes para que vaya reaccionando y al último lo quitas y ya tienes tu material, ¿no? ¿Han hecho alguna modificación de tu método de síntesis para obtener tus materiales de forma de que ver si eso influye en la cantidad de efectos que tiene? Pero en modificación, ¿a qué te refieres? Por ¿Cómo qué? ejemplo, no sé, la cantidad de ácido cítrico, a lo mejor algún agente acomplejante o la concentración o Eh, pH, no sé. Sobre todo, bueno, las cantidades de ácido cítrico y etilenglicol sí las hemos modificado, pero hemos visto que no hay un efecto respecto a eso, ¿no? Fíjate que lo del pH no sé si, por ejemplo, ese sí no lo hemos hecho, o sea, no lo hemos hecho para ver si tiene alguna influencia, no sabemos ahí. Pues eso se podría intentar, aunque, bueno, es que con el ácido cítrico no sé, podría ser una opción, eso no lo hemos hecho, pero la cantidad de ácido cítrico y etilenglicol sí le hemos modificado, no hemos visto efecto por esos cambios. Sí, porque me da la idea de que a lo mejor por ahí vaya, bueno, podría ser una manera, ¿no? De ver cómo controlan los defectos, porque al parecer post-síntesis ya no se puede modificar mucho esa parte, No. ¿no? Ajá. Ok, gracias. ¿Vos? Ok, como una pregunta más que tiene que ver precisamente con la cuestión de los defectos y de que los observes. Parecía ser que obviamente está relacionado con la estequiometría de tu material, en el sentido de que, por ejemplo, tú lo reduces la cantidad de calcio, desaparecen algunos de los Sí. picos y cosas así por el estilo. En términos generales, lo que yo estaba viendo en tus materiales es que en cualquiera de los casos, o en la mayoría de los casos, con excepción del de sodio bismuto, tú realmente estás haciendo una sustitución del iterbio, que es 3 más, Ajá. por un ion que es 2 más, ¿no? En principio tú puedes equilibrar, vamos a decir, el balance de carga agregando más o quitando Sí. menos del material que por ejemplo, en este caso el calcio. Sí. Y como un todo te va a balancear, por así decirlo, a neutralizar la carga. Pero para que eso suceda no es precisamente como sustituir un átomo por otro, sino que eso se tiene que rearreglar para compensar la diferencia de carga. Ajá. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un iterbio y no le hicieras compensación de carga, la estructura cristalina se tiene que modificar de tal manera que alrededor del iterbio haya calcios que compensen, por así decirlo, en total, o vacancias de calcio que compensen por la diferencia de carga en Sí. la zona del iterbio. O sea, hay un rearreglo estructuralmente hablando de los átomos alrededor del iterbio para que te dé esa neutralidad. Eso podría, en principio, ser el origen de estos estados que tú mencionabas. Pero solo modificando el calcio, dice usted. Sí, porque aparentemente es la única cosa que te separa Sí. el espectro que tú estás observando de excitación acá.
podría ser solo modificando el calcio. Realmente es muy difícil decir, porque cuando tú dices, le meto, digamos, cierta cantidad de iterbio y esto va a sustituir al calcio, no es una sustitución directa de un átomo por otro, o si lo hiciera, tendrías que acomodar alrededor las cargas de los otros iones para que eso te dé una neutralidad. Sí. En ese rearreglo de las iones alrededor es donde uno podría pensar, bueno, a lo mejor está introduciendo defectos, digamos, superficiales o localizados en alguna forma debido a la estequiometría y como resultado de la rearreglo para neutralizar la diferencia de iones de carga de los iones que estás Sí. introduciendo, ¿no? Sí. Pudiera ser por ahí que eso justifique o explique en alguna forma la generación de estos estados intermedios que tú decías. Sí, sí puede ser. Hemos hecho ya cálculos en la síntesis para compensar carga, ¿no? Bueno, Ajá, dentro de lo que está en nuestras manos, Ajá. y sí se ve un efecto. O sea, por ejemplo, el calcio fue el que estudiamos ya con un montón de... Y queríamos modular esa banda, pero pues ha costado trabajo. O sea, lo más que pudimos hacer fue esto. Vimos que hay un efecto más importante por la técnica de síntesis. La de síntesis. O sea, ya vimos que la mayoría de los reportes, esta es más intensa, esta ni aparece en otros reportes, pero son otras síntesis, otras técnicas de síntesis. Entonces vimos que hay un efecto mayor en esta banda por la síntesis que por los cambios que hemos hecho acá. O sea, sí hemos visto como aquí lo ve, pero sí ya lo hicimos, o sea, compensando carga. De hecho, así inicialmente hicimos los materiales, compensando, entre comillas, la carga. Y otras sin compensar, ¿no? O sea, hicimos muchas variaciones. Y sí obtenemos esto, pero es muy, muy ligerito. O sea, nos da un indicio, pero pues todavía bien no sabemos exactamente qué defectos son. Ajá. ¿Sabías que es más relacionado Con la síntesis. con la síntesis y con residuos que no quedan dentro? Sí. Exacto. Sí. Bueno, sí, ya no tenemos más preguntas. Con eso damos por terminado el seminario de hoy. Muchas gracias a todos Gracias. por asistir y gracias a la ponente por presentar su tema. Gracias a Nos todos. vemos hasta el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Y no hubo preguntas De aquí de línea, no, nadie levantó su manita.